Buenas tardes. Acá otra vez nos estamos encontrando en este café psicomotor y mientras esperamos que se vaya conectando Marcela, les doy la bienvenida. Buenas, acá están saludando Psicomotricidad Campana. Gracias por sumarse una vez más a esta tarde de café psicomotor. Mientras estoy aguardando que ingrese, así le mando la invitación a Marcela. Ahí está, también saludo. A ver. Crucemos los dedos. Ya tengo mi mate listo. Hola. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, contenta. Ay, yo también. Y tengo que decirte buenas noches, Buenas porque noches. contanos en dónde estás. Estoy en Barcelona, ya son las 10 de la noche. Hoy día fue un día más fresco, hemos tenido tormenta estos días. Ya está, acá ya estamos empezando el año escolar, estamos empezando el año de nuevo, digamos. Vuelve el ciclo, digamos, ¿de Exacto, qué sería? ¿De septiembre hasta cuándo tienen el ciclo escolar? junio, hasta junio. Sí, porque acá, bueno, yo estoy con bufanda, refrescó mucho, estamos terminando el invierno, pero vino el coletazo de frío. Bueno, estamos acá 5 de la tarde Argentina, tengo que decir también 4 de la tarde en Chile, Sí, porque se han sumado bastantes desde allí. sí. Y bueno, darte la bienvenida y agradecerte desde ya esta participación, de que hayas aceptado la invitación a charlar con nosotras. Si bien estoy yo solamente, pero acá en vivo, pero Vale y Sofi, quienes también forman Espacio Evitarte, van a estar por ahí comentando, nos vienen siguiendo también. Sí, ¿No? no, yo soy la agradecida de la invitación, así que encantadísima. Tú estás con mate y yo estoy con un agua de hierba. Sí. O acá puede ser mate, café, cualquier infusión. Sí, Viene bien. Bueno, Marcela, queríamos traer un poco también esta mirada desde otros lugares. Hemos tenido invitadas generalmente desde Argentina, pero la verdad que nos resultó muy interesante poder abrir esa mirada y esa escucha a otros sitios donde también se estaba gestando la psicomotricidad. Y bueno, aprovecho también para darte el espacio para que te presentes y nos cuentes un poco cómo vino tu recorrido y cuál fue o cómo fue ese primer encuentro con la psicomotricidad. uy, en el siglo pasado, yo estudiando educación física, empecé a escuchar la palabra psicomotricidad. mm, y hablaban constantemente en mi universidad de lo importante que era para las niñas y niños, y yo preguntaba qué es entonces, si es tan importante, porque siempre tuve eh, el deseo de trabajar en la infancia. Y no supieron contestarlo, entonces de ahí llegué a ciertos cursos que se daban en Chile, que me enseñaban a hacer circuitos, me enseñaban a jugar con un globo, y yo decía, a ver, si es tan importante, esto no puede ser. Y siempre me quedé como con eso. Eso fue como en tercero o cuarto de la universidad. Eh, y en algún momento dije, ya, yo me voy de Chile y voy a estudiar psicomotricidad. Me vino una locura emocional y empecé a preguntar en Chile en el Centro Cultural Español, y ahí efectivamente encontré que habían cursos y máster de psicomotricidad acá en Barcelona, específicamente era mi objetivo. Y me vine a estudiar. Efectivamente conocí la psicomotricidad, se me desarmaron todos mis esquemas como docente, como profesora de educación física, y entré en un nuevo rumbo de psicomotricidad, volviendo a Chile, trabajando en psicomotricidad educativa
durante estos veintitantos años, y un poco menos años, pero como 15 o casi 20 ya en terapia psicomotriz, pero también en paralelo empecé a formar en psicomotricidad. Vi que esto era una necesidad, me sentí competente, he cambiado muchísimo y finalmente terminé metiéndome en esto de que creo firmemente que la psicomotricidad es garante de derechos infantiles y que debe estar en las políticas públicas de Chile. Por lo tanto, me vine a estudiar de nuevo a Barcelona. Y aquí empecé otro camino. Y bueno, le comentamos a quienes se vienen sumando, quizás que no son de Chile o vienen de otros lugares, específicamente en Chile no hay formación de grado, digamos, hay ahora, digamos, otras formaciones, pero no hay una carrera de grado específica. No, no, no. En Chile no hay licenciatura de psicomotricidad. Eh, tiene que pasar un tiempo, yo creo, hay que hacer un proceso bien político, de política de la ruda, o sea, de diputados, senadores, conversar, convencer, etcétera. Camino que también han iniciado acá en España y que yo lo tomo como modelo. Así que yo creo que tiene que pasar un tiempo, hay cosas que han ido deteniendo este tiempo, como la crisis social de Chile, el coronavirus que lo detuvo a nivel mundial, pero espero que pueda existir más. Yo siempre digo que más que la psicomotricidad tenemos que pelear que exista la y el psicomotricista. No sacamos nada con la psicomotricidad ahí haciéndola a la suerte cualquier profesional, no. Peleo más el psico y la psicomotricista. Y es un poco, también pensaba en tu formación allá en España, ¿cómo la viviste, digamos, al encontrarte ya con una estructura de formación, digamos, con el plan de estudios, con las materias transitando la formación? ¿Con qué te encontraste que dijiste, bueno, esta es como la clave o este es el lugar o el punto de partida para ver si algo de todo eso se puede traer y volcar a Chile, digamos? Claro, lo que pasa es que usaste un término preciso, que la formación, la primera formación que uno tiene es el punto inicial. Uno no puede parar nunca de formarse y eso fue lo que yo hice, entonces siempre fui descubriendo el camino por donde quería ir. Pero claro, cuando me formé acá, o sea, tuve grandes formadores, Pilar Arnaiz, Monse Costa, Vito da Fonseca, o sea, en fin, y eso me desestructuró, más bien me hizo encontrar el camino que yo sentía, que yo intuía que quería, más que la educación física. Yo tenía esa contradicción de que me gustaba la docencia, me gustaba ser profesora, pero por otro lado me gustaba el tema corporal, pero el respeto al cuerpo, al ritmo propio, a tu historia, en educación física no existe, al contrato, o sea, al contrario, muchas veces se maltrata. Entonces tenía esa contradicción y encontré el camino por donde yo quería ir. Y, y ha costado el ir yo afianzándome también en cómo decir las cosas, en cómo separar los términos, en cómo aclararlos. Y eso ha sido un tema de formación corporal, personal y de mucho acompañamiento de grandes psicomotricistas que me han apoyado en este camino. Y vos nombrabas la formación allá en España, ¿de cuánto tiempo fue o cómo fue tu recorrido allá en la formación específica en psicomotricidad? Bueno, lo primero llegué a un instituto donde me hicieron jugar con el globo, donde me ponían música y hacíamos circuitos. Yo dije, no, o sea, esto no puede ser. Pero por otro lado, el mismo día conocí a tres personas maravillosas que hasta el día de hoy seguimos siendo amigas. Una de Venezuela y dos de México, que les mando un abrazo y un beso. Eh, y con ellas y ellas, más que yo, encontramos específicamente el tema, la formación en la Universidad de Barcelona. Entonces fue en dos instituciones eh, y la Universidad de Barcelona fue la que me quedé como formadora. Eh, de ahí no había tanta psicomotricidad acá como hay ahora.
que al igual que en Chile, acá fueron emprendimientos bastante personales que se fueron difundiendo en la universidad y hoy día acá hay muchos seminarios, mucha institución que están ahora reunidas. Yo creo que antes se veía menos porque no había red social, no existía esto ni de Facebook ni de Instagram. En cambio ahora hay muchas partes que llevan más de 25 y 30 años trabajando acá en formaciones. Entonces, yo en esa época no las conocía porque era más difícil, pero ahora ya está todo más accesible y es muchísima la formación que hay acá, muchísima. Y de Pero, acá, dime, sí, dime. no, que pensaba, digamos, en esa formación, que en cuanto a la formación de la docencia y en el profesorado de educación física, hay cierta noción de cuerpo, hay cierta Sí. noción de juego, como de los ejes quizás fundamentales, y cuál fue para vos ese descubrimiento de decir, por acá pasa el trabajo psicomotor o esta es la mirada Claro. psicomotriz a la que quiero ir. O sea, primero la expresividad de esta mente que está jugando a través y que se está expresando a través del cuerpo fue lo primero que me hizo clic. La parte emoción, estamos hablando de casi 30 años atrás, o por lo menos más de 25, no sé, donde todavía eso sonaba a locura muchas veces. O sea, piensa que hay gente que a mí me trató de hippie, de loca, ya con sus ideas. Y no, yo insistí y lo primero que me hizo sentido acá en mi formación fue la emoción eh, eh, expresándose psicomotriz o corporalmente. Eso fue el punto que a mí me cambió toda mi perspectiva y decir, esto es lo que quiero. Junto, claro, a todo el tema muy psicoanalítico que puede pasar la psicomotricidad por ahí, y ahora también el tema más neurocientífico, que en esa época estaba mm, eh, mucho menos, estaba recién partiendo, pero eso fue lo que me hizo a mí el clic, el, el, la mente jugando, la emoción jugando, eso fue lo que a mí me cambió. Hablábamos cuando nos encontramos el otro día para charlar antes de acá del café, como que llegamos a un punto en el que la formación es lo que transforma, digamos, el Claro, pasaje por la propia experiencia de estos conceptos, porque también, de todas maneras, la psicomotricidad o las psicomotricidades, porque, digamos, son varias, de acuerdo a las personas que la vayan encarnando, es una formación dinámica y que, como vos decías, los conceptos que hace 20, 25 años se estaban elaborando y trabajando, quizás ahora devinieron en otros, se empezaron exacto, también a transformar y sufrieron cambios. exacto. Bueno, primero, el hecho de salir de tu país y estudiar en otra parte es súper fuerte para uno, ¿ya? Segundo, que sea en psicomotricidad, ya es otra situación fuerte. Y tercero es, agradezco todo el camino que yo misma me he tenido que ir transformando, por ejemplo, en el tema de derechos infantiles, en el tema de políticas públicas, que es un tema que he tenido que ir ajustando en el camino y poder también sentir que me transformé. Y eso es tan fuerte que a mí se me reconoce hoy día como psicomotricista y no como profesora de educación física. Hay gente que no sabe que estudia educación física, porque de verdad es muy transformadora la formación. Puedes aceptarlo o no, puedes entregarte absolutamente a la psicomotricidad o puedes ir por dos carriles, por dos vías. En el caso de profesionales de Chile, por el camino de tu profesión, que cuesta soltarla, y en otro paralelo con la psicomotricidad, que también cuesta entregarse. Es una transformación de vida, o sea, acá se vive psicomotricidad, mis hijos saben, aportan, en fin, o sea, es una transformación total, total. Y en esta transformación que viviste allá en España, cuando te tocó volver, ya con todo ese bagaje, ya con toda la Uf, experiencia acá puesta en el cuerpo, ¿con qué te encontraste a la Con, vuelta? con todas las puertas cerradas, ese es un primer punto, con todas las puertas cerradas y con la frase,
que era, pero muy reiterada, esto en el colegio, cuando era en colegio, esto lo hace el profesor o la profesora de educación física, esto lo hace la kinesiología. Y yo todo este tiempo tratando de explicar que no, entonces hubo un momento en que dije ya, no más golpear puestas y voy a dedicarme a trabajar. Y me dediqué a trabajar y ese trabajo empezó a transformar un colegio, se transformó otro y empecé a formar y esa formación fue transformadora para muchos, no necesariamente para todas las que se formaban, pero sí fue desde ahí esa semillita que empecé a generar. Pero lo que me encontré fueron puertas cerradas. Ahora, reconozco que eso ha ido cambiando porque aparecieron las redes sociales y eso fue transformando un poco, por lo menos, por lo menos fue flexibilizando esta posibilidad de que educación física no sea psicomotricidad o de que juego, tal vez no estamos utilizando bien el concepto. Eso empezó a pasar también con la presencia de las redes, pero Bueno, fue acá duro, también, fue muy duro. eh, acá una de las chicas, Gise, que es también una compañera nuestra, dice que se siente identificada porque ella también es profe de educación física, y Sí, Vale también, otra compañera que ellas dicen, bueno, cambia la mirada, digamos. Estamos con el mismo cuerpo que pasó por una formación desde una disciplina, luego por otra, y ahí empezar a encontrar y a descubrir qué es eso de encarnar la formación y llevarla a la práctica, más allá de exacto. las puertas cerradas. Yo me imagino que, bueno, las psicomotricistas y los psicomotricistas, donde hay puertas cerradas, vamos abriendo ventanas, o sea, vamos Exacto, encontrando algún lugar por exacto. donde y armar redes. Y ahí, en ese momento, ¿qué camino tomaste? ¿Cómo continuaste con esta búsqueda? Bueno, yo también siempre, por el colegio que estudié, siempre tuve características emprendedoras. Entonces, también coincidió que fui mamá, ¿ya? Entonces, esa postura política mía, bueno, que mucho en la intimidad se conoce, yo dije, no es justo el sistema laboral con las necesidades que yo tengo de criar a mis hijos y con las necesidades que ellos tienen de una mamá más presente. Entonces dije, y tenía esta inquietud constante que me daba vuelta de capacitar en psicomotricidad, de mostrar lo que era, entonces ahí empecé a formar mi empresa, ¿ya? Y la formé con ellos bien bebés, digamos, 1 año, 2 años, y, y ahí organizamos, me fui encontrando con personas y fui escribiéndole a personas. Yo me acuerdo que, bueno, al primero que conocí fue a Juan Mila, que desde ahí nunca más dejó de acompañarme. Y como apareció internet, me empecé a contactar a partir de él. Por ejemplo, me contacté con Pedro Pablo Berrueso. Él me contestó un mail y me dijo, ¿para qué voy a ir yo a Latinoamérica si en Latinoamérica hay psicomotricistas de un nivel impresionante? Entonces yo dije, a ver, y empecé, claro, ya conocí a Juan Mila y empecé a descubrir, y, y eso generó una red de amistad impresionante con psicomotricistas argentinos, uruguayos, españoles, de acá de Cataluña, en fin. Entonces siempre he estado muy acompañada. Y en Chile se empezó a generar una red con la gente que yo formaba, muy pequeñita, y desde ahí esa red ha crecido muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, mi objetivo siempre fue decir que la psicomotricidad no era lo que la gente estaba pensando y presentarla. Entonces, a partir de eso, seminarios, congresos, revistas, cursos, etcétera, etcétera. Ese fue como el camino que tomé. Sin dejar de trabajar nunca en la sala de psico, ¿eh? Yo hemos trabajado siempre. Y a eso también voy a ir con la pregunta que también lo charlábamos en la previa. Bueno, al empezar a formarte y al empezar a trabajar, se empezó a abrir también este espacio que devino en Fundación CICEP. ¿Nos querés contar Claro, un poco cómo fue la historia? claro, lo que pasa es que ahí hay otra historia sociopolítica mía de, de que no puedo entender que en países como los nuestros existan niños y niñas que están sufriendo y que nacen en pobreza y que viven en maltrato, etcétera.
Y desde siempre entendí, o sea, siempre estuve convencida, ni siquiera tengo que explicarlo, pero siempre supe que era la psicomotricidad una de las herramientas reparadoras a a todas estas dificultades ambientales que tenían niños y niñas de Chile. Entonces, claro, cuando formé mi centro, que puede sonar, formó un centro, era una salita pequeña que yo arrendaba con muy poco material en un centro de yoga, y mis primeras pacientes fueron becadas porque no tenían dinero para pagar. Una de ellas hice trueque con su familia, entonces me pasaban la sala más barata, etcétera. Entonces, siempre Argentina, Brasil, Chile, todos siempre vivimos con crisis económica, y yo decía, no puede ser, no encuentro justo que por dinero niñas y niños se queden sin terapia. Entonces nunca podía decir no te puedo atender porque no tienes dinero. Entonces ahí empezó a aparecer la idea de la fundación, porque además veíamos que había una constante crisis económica y que de verdad familias no podían pagar la terapia. Entonces empezamos a atenderlo gratis desde siempre. Empezaron a aumentar, nos empezaron a llamar otras fundaciones, tengo estos niños, ustedes podrían. Siempre he hecho clases en la universidad, los estudiantes me decían, profe, tengo este niño, esta niña, lo puede ver, así como visita, y después, claro, no podía dejar sin terapia a niños que necesitaban, y así nació la fundación, que bueno, ha hecho ciertos eventos, pero ahora falta empezar con lo grande, que es ir viendo de dónde sacar los dineros para poder atender más niños y niñas, Y ahí, específicamente de Chile. claro, bueno, acá comentaba, Vale, la desigualdad es un factor común entre los países de Sí, Latinoamérica, y de alguna manera, bueno, encontrar esos lazos cuando a veces la situación económica no es favorable, cuando, bueno, el rol del Estado y de políticas, sobre todo, políticas que exacto. aparecen en la agenda, esta prioridad y este lugar a las infancias. Y a eso también quería preguntarte en ese momento, ¿cómo estabas vos viendo o observando este desarrollo de las infancias, digamos? ¿Qué es lo que a vos te preocupaba? Y decís, bueno, con este aporte desde la mirada psicomotriz y desde la apuesta al jugar como un lugar de derecho y un lugar constitutivo de la subjetividad y las infancias. ¿Cómo lo veías vos? Claro, primero yo siempre veía que la mayor preocupación eran niños y niñas, pero sin que existieran. Siempre era desde el adulto, el yo creo que hay que hacer esto, yo creo. Y yo decía, no, hay otras miradas, el estar atento a las necesidades infantiles. Y ahí me apoyé mucho en la Convención de Derechos Infantiles que Chile ratificó, al igual que muchos países de Latinoamérica, porque precisamente ellos piden dejar de lado el egocentrismo, el adultocentrismo, y fijar la mirada realmente en las necesidades infantiles. Y eso la psicomotricidad lo ha hecho siempre, siempre. Entonces, en eso hay que destacar que la psicomotricidad ha sido súper innovadora, y por eso encanta cuando tú te formas o cuando la empiezas a conocer, te encanta, y hay gente que puede empezar a vivir alrededor de la psicomotricidad por lo mismo, por esta mirada, pero que también exige ciertas capacidades del adulto, y esas capacidades yo veía que también faltaban. La empatía, la observación, la comprensión, el respeto, el vocabulario, el mismo vocabulario, o sea, el premiarte si te portas bien, si te portas mal, el premiarte si te sacas buenas notas en el colegio, si eres un muy buen deportista. Ese premio, nosotros en CISEP cambiamos totalmente el lenguaje, y hemos tratado de que la gente vaya entendiendo que incluso es desde el lenguaje, pero son capacidades que tú tienes que tener como adulto, y esas son las que más me preocupa, porque creo que hay muchas capacidades que son muy maltratadoras aún con niños y niñas de mi país. Ese es como el tema. Y es muy difícil desarraigar costumbres que han existido toda la vida y tratar de mirar a niños y niñas. Es muy difícil,
Porque la de vuelta es, ya, pero si te fijas tanto en ellos, van a ser malcriados, van a ser exigentes. No, vamos a tener gente autónoma y sí, tenemos que estar preparados para los adultos autónomos del futuro, pero prepárate, porque eso es. Sí, pensaba que también al nombrarlo, y vos decías el lenguaje, cuando se va anudando el cuerpo y el lenguaje, la representación de lo que uno piensa que es la infancia, lo que uno piensa que es la adultez, o lo que uno piensa que es, bueno, la noción de cuerpo va cambiando. Sí, Ya desde, como que desde la base vas empezando a armar o a construir ese territorio para hasta una sociedad con derechos, con libertades, con posibilidades de tomar la palabra y de decir. exacto. O sea, bueno, Berrueso siempre ha planteado que la psicomotricidad tiene un área educativa, un área terapéutica y un área social. O sea, la sociosanitaria, no podemos olvidarnos de esa parte. Los derechos sociales de niños y niñas pasan por un bienestar que también incluye al desarrollo infantil. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Pero no olvidarnos que esto va hacia un bienestar que si quieres llamarlo rol social, inclusión social, un papel social, da lo mismo. El tema es que ese niño, la infancia es muy corta, son muy pocos años y después es muy larga la vida, entonces tenemos que trabajar mucho esos primeros años y rapidito, porque se nos pasa muy rápido el tiempo, porque esas dificultades lo van a mermar en este rol social, cuando esa persona sea adulto. Entonces, en eso la psicomotricidad yo peleo que tiene que estar, sobre todo en estos países que tenemos mucha pobreza aún, muchas dificultades, es trabajar inmediatamente. Pero inmediatamente empezar con esto de, ya sí, pero la psicomotricidad sí, pero no, pero la actividad física sí, pero no, no. Eso es inmadurez y tenemos que ponernos como adultos a trabajar para la infancia, directamente. Bueno, yo creo que un poco también es ese como de los objetivos, o pienso que nació Fundación CICE por estas luchas, Sí, y actualmente, ¿en qué áreas están, digamos, la Fundación cómo viene actuando, cómo se viene desempeñando? estamos en distintas áreas. Una es el área educativa que está en pausa, porque con el colegio que trabajamos no podemos trabajar y yo creo que este año no se va a poder trabajar. Otra es la terapia, que tampoco hemos trabajado, pero sí estamos en contacto con la familia, el tema de contención, disponibles. No les hemos impuesto nada, no hemos cambiado el encuadre de la psicomotricidad para hacerla online. Hemos respetado la esencia de la psico, la mediación, la disponibilidad, etcétera. Y por otro lado tenemos un lado más académico, que hacemos cursos online, etcétera, en vivo, pero son cortos, precisos y solo informativos, no formativos. Y en un lado más académico estamos difundiendo a psicomotricistas en formación y con formación ya terminando en la revista chilena de psicomotricidad, que es gratuita y accesible. Y por otro lado, estamos con la preocupación de volver, y en ese volver cambiamos los proyectos que teníamos a futuro, y ahora tenemos un futuro proyecto que con ese es el que te digo que tenemos que gestionar los dineros, el pedir, etcétera, etcétera, que es un proyecto que busca la reparación, la revinculación. Después de todo lo que ha pasado, los niños y niñas van a tener angustias, ansiedad, ganas de juntarse. Piensa que en Chile hay niños y niñas que dejaron de estudiar en octubre, se terminó el año escolar, por la crisis social. Volvieron en marzo, 8 días, y apareció el coronavirus. O sea, hay niños que van a cumplir un año sin convivir con sus compañeros, compañeras, y lo que nos tiene más preocupados es el tema de la brecha social que se está agrandando. Entonces el proyecto va a ir enfocado a eso, centrado en una reparación educativa y en una reparación del desarrollo con psicomotricidad. Y Y ahí tengo esto, todas mis fuerzas. y ahí, y con eso vas y vas en red. Digamos, ya la red se está armando y cada vez, por lo que me venías contando, viene siendo más grande en Chile.
Sí, no, y acá también, acá sí que me conocen y me han ofrecido toda la ayuda, no solo españoles o de acá específicamente de Cataluña, sino que también chilenos que están tomando doctorados en otras universidades como en Granada, etcétera, etcétera, eh, me han ofrecido ayuda porque saben la post-pandemia es muy ruda, te lo anuncio, que nosotros estamos viviendo, la incertidumbre hacia niños y niñas es enorme, enorme, pero siento que es el proyecto que tenemos que hacer. O sea, siento que es el proyecto porque, claro, hay niños y niñas que necesitan psicomotricidad, pero no tienen el dinero para pagarla. Y en los colegios no están los psicomotricistas formados, entonces no van a tener esta oportunidad de reparación, de reencuentro, de revinculación, de... Piensa cómo va a estar incluso muscularmente el cuerpo, o sea, moviéndose en los mismos metros cuadrados siempre. Hay que pensar en ellos absolutamente ahora y por ahí va el proyecto. Sí, acá, bueno, en Argentina todavía, o sea, se hizo o se intentó armar un protocolo para volver en Ciudad de Buenos Aires, pero hay un montón de factores, primero que ediliciamente, bueno, en los profesionales, docentes, no docentes, y sobre todo fundamentalmente estudiantes, niños y niñas que, digamos, el juego, el jugar es el eje para el aprendizaje, para también el vínculo, como decías, y no es sin el cuerpo. Entonces Exacto, es muy, muy cuidadoso cuáles van a tener que ser muy cuidadosas las medidas o las propuestas para un regreso, un reencontrarse. Y como que es, exacto. quizás desmitificar el hecho de que, bueno, del miedo, digamos, al contacto o a la cercanía, digamos, proponerles otras palabras, ofrecerles otros modos para volver a encontrarse con ese propio cuerpo y con ese vínculo, con esos otras y otros pares, sobre todo, que se perdió, digamos, que se vio suspendido tanto tiempo, porque viene, no sé allá en España cómo viene, si sigue, digamos, con la prolongación de la cuarentena o cómo se vienen manejando. No, entran a clase, o sea, han aumentado mucho los casos, pero está todo andando hacia entrar al colegio ahora a partir del 4 de septiembre. Pero en realidad eso puede como que siga paulatinamente durante todo el año a que vayamos a cuarentena de nuevo, es algo que no sabemos, ¿ya? Porque además la gente no se ha cuidado mucho, ves que hay gente sin mascarilla, pero más allá de eso, ok, podemos volver, yo creo que la nueva normalidad es la mascarilla, no pasa más allá de eso, la gente sigue exactamente igual que antes de la pandemia. Y a mí lo que me preocupa es que estas medidas de protocolo fueron tomadas por personas que no han trabajado más de 5 minutos con los niños y las niñas. No tienen idea de cómo son. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo vas a trabajar el distanciamiento social con niños y niñas? ¿Cómo lo vas a hacer con los más pequeños, con la infancia, con la primera infancia de 0 a 7, por ejemplo, en jardines Uh -huh. infantiles? ¿O cómo vas a hacer si aparecen casos? Porque acá, claro, si aparecen 2 casos, hay un protocolo, se cierra la sala, se cierra el colegio. ¿Qué pasa con esas mamás y esos papás que están trabajando? O sea, si los niños tienen que quedarse de nuevo en la casa. O sea, yo creo que hay cosas que están improvisándolas y yo creo que deliberadamente dijeron, bueno, entremos y veamos qué pasa. Y yo creo que en Chile, en Argentina, creo que va a pasar lo mismo. Entremos y veamos qué pasa. Si nos mandan a la casa, nos mandan a la casa. Si tenemos que dar permiso, damos permiso a la familia. Pero hay que pensar en los cuidadores también. Sí, Y cuidar, una frase, digamos, que está muy, muy dicha, pero que tiene un sentido enorme de cuidar a quienes cuidan. exacto. En esa red que también hay que tener en cuenta y también posar la mirada sobre quienes cuidan. Y bueno, a raíz de esto también me preguntaba si con todo este panorama vos pensabas algún cambio o algún beneficio o algún efecto en la virtualidad que puede traer la psicomotricidad, a pesar de todo esto que venimos nombrando, vos qué podés rescatar
del aporte Sí. psicomotriz en este contexto. Bueno, nosotros, yo siempre supe que tenía que estudiar de nuevo para poder en realidad trabajar en este tema más político, social de la psico. Entonces hice toda una transformación de mi formación y la hice semipresencial. Fui criticada, vapuleada nuevamente, ya, hippie, compleja, otra vez. Pero yo estaba siempre convencida que era el camino. Pero claro, esto online todavía provocaba ciertos recelos y me favoreció el coronavirus porque explotó la psicomotricidad. O sea, mira, yo a ti no te hubiera podido conocer antes si no fuera por las redes. O sea, y menos con el coronavirus. ¿Cuándo vamos a volver a viajar? ¿Cuándo vamos a volver a ver un congreso en vivo de nuevo? Hemos podido ver charlas de Daniel Calmels, de Vito da Fonseca, de Juan Mila, de Cory Camps, de Acouturier, etcétera. O sea, explotó la psicomotricidad y nos empezamos a ver en Instagram, y empezamos a comunicarnos. Y yo creo que eso es lo mejor que nos ha pasado. El otro día hablábamos en un seminario que sí no podemos perdernos en lo online. No podemos, no podemos perdernos porque después no vamos a poder recuperar la esencia de la psicomotricidad, que es la vivencia, el diálogo, la corporalidad, la mirada, que cambia igual por internet. No es lo mismo que estemos hablando nosotras dos, que nos hayamos visto, qué sé yo, no va a ser lo mismo, pero que cuando nos encontremos nos vamos a dar un abrazo que nada lo reemplaza, ¿entiendes? Y en eso no nos podemos perder. Pero yo agradezco que esta explosión, porque ahora, claro, hay gente que me dice, fuiste innovadora, tuviste mirada de futuro, porque tenía todo montado lo online y he creado un sistema también en que la gente participe, que la gente se sienta cómoda con internet, que la gente se sienta cómoda y realmente aprenda, que sea un aprendizaje significativo. Y en la formación ha significado suspender la formación corporal y la práctica, pero ellos están todas y todos esperando volver, pero yo ya se los dije y lo hemos trabajado. Eh, Ustedes van a volver precisamente a esta reparación, van a hacer su práctica psicomotriz como nunca nadie la ha hecho, con niños que han faltado, que han estado en una pandemia, que ustedes nunca han vivido una pandemia, y nos estamos preparando en eso así online, pero después van a tener que ellos hacerlo en la práctica. Y la formación ahora están priorizando más contenidos desde la teoría, Sí, de la escritura, la investigación, ¿cómo lo venían pensando? sí, hemos siempre, la parte online siempre son webinars y con materia que se puede pasar online. O sea, mm, el encuadre de la psicomotricidad, el estudio de observar sesiones en video, sí lo hemos hecho, las competencias del psicomotricista, toda la parte que realmente se puede hacer online, pero que yo en eso he sido súper rigurosa, de decir hasta este es el límite del online. Y la parte práctica de formación corporal está detenida, o sea, ni siquiera tiene una parte online, o sea, ni siquiera explicar lo que es, porque ¿cómo vas a explicar algo que pasa por el cuerpo? Viene después. Y la práctica psicomotriz no se puede hacer por el tema colegios y centros que, para la práctica. Pero la parte teórica, claro, es lectura, es trabajo, es pregunta, y eso igual ayuda mucho, pero el no estar con la parte vivencial eleva un poquitito los grados de ansiedad también. Quiero hacer esto, quiero empezar pronto, pero ¿y si lo hago online? No, o sea, no. Así El que sí, momento sí, de sostener esa pausa. Y bueno, capaz que también algo que hablábamos el otro día, focalizar o poner esas energías en otros aspectos que también nos hacen preguntas las psicomotricistas y los psicomotricistas, que es sobre la escritura, sobre, digamos, empezar a dar cuenta de esa práctica claro, y publicado en publicaciones. Bueno, nombrabas también que está la revista, de la Fundación CISEP, la revista chilena, y son espacios también muy ricos, sí, las oportunidades para la lectura y para el intercambio son maravillosas, y en eso quizás
tendríamos que también apostar y quizás aprovechar este tiempo para poder profundizar sobre cómo escribir o sobre qué temas empezar a investigar o encontrar maneras también de trabajar en red, que eso quizás en ese trabajo de escritura es posible, que también me habías Sí, comentado de los foros y las redes que se están es súper armando posible. en Latinoamérica. Sí, yo ya venía con esto hacía 3 años. Ahora, lo que pasa es que el tema del coronavirus estresó mucho a la gente que se está formando, como a todos los profesionales, esto de hacer clases a los niños, porque se transportó la escuela al online, lo cual encuentro que fue un error. Se estresó a los niños y niñas y se estresó a profesionales también. Entonces, pero sí ha habido mucha gente que se está formando, que está leyendo, que está comprando libros, que me pregunta, eso sí está cambiando. A ver, el currículum de la formación por competencia, o sea, de psicomotricidad en todas partes, es por competencia. Entonces la gente sí está empezando, al menos en Chile, ustedes lo tienen mucho más incorporado esto de la lectura, la investigación, el escribir, el atreverse, si en el fondo tienes que atreverse. Yo fui súper arriesgada también al tener una revista, porque yo decía, bueno, y si nadie quiere escribir, ¿qué es lo que hago? ¿Escribo yo? Nunca me han faltado artículos, ya recién estamos sacando el número 3, o sea, somos súper jóvenes, pero vamos a un camino más grande, tenemos un nuevo diseño que lo vamos a estrenar ahora, eh, me sobraron artículos, los tuve que dejar para el cuarto, son 2 números al año, escriben extranjeros también, no solo chilenos, y en el diplomado el trabajo final es una tesina, en la formación que yo hago. Entonces esas tesinas, algunas han querido, algunos y algunas de los que se están formando han querido publicarlas. Y en este número va la primera de estas tesinas, y el primer número son todos de la formación que nosotros hicimos de terapia psicomotriz, que hacemos una cada 4, cada 5 años. Todos son de ahí, de terapia psicomotriz, de cómo instauraron proyectos en colegios, en centros privados, con niños síndrome de Down, etcétera. O sea, pero eso tenemos que ir, es un bichito que hay que meter, ¿ah? Sí. La investigación, que yo ya lo tengo incorporado, o sea, yo ya parezco la inspector gadget de la psicomotricidad, quiero investigarlo todo, todo, pero hasta que no termine el doctorado no hago nada, o sea, solo es el que... ¿Y cuánto te falta para el doctorado? ¿En qué instancia estás? Son 3 tribunales, me falta el tercero, y de ahí se deposita la tesis y viene el tribunal final, digamos. Así que me queda un año y medio. Hmm. Y, Ahí. digamos, ya definiste la temática, ¿nos podés adelantar algo de eso Sí, sobre... sí. La temática, lo que pasa es que estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el GREP UAB, que es donde hay psicomotricidad, tienen un postítulo, es un postítulo, un máster también oficial, donde hay una especialización de psicomotricidad. Entonces, ahí hay grandes psicomotricistas, o sea, Josep Rota, Lourdes Martínez, Monse Antón, han pasado por ahí grandes psicomotricistas, y el tema claramente es de psicomotricidad en relación a las competencias del psicomotricista y cómo pueden aportar a la calidad educativa de Chile. Ese es como el centro de mi tesis. Tiene algo en común con algo que había dicho Gise sobre, bueno, con esto de la educación, cómo se piensa, digamos, a la diversidad de las infancias, ¿no? Como ir quizás un pasito más en relación a, en vez de hablar de discapacidad, o a veces Las acá en infancias. Argentina hay muchos paradigmas que fueron pasando de discapacidad, necesidades educativas especiales, hablar de las diversidades y a veces la dificultad en hacer lugar, alojar esas diversidades. Exacto. Lo que pasa es que si tú defines a la psicomotricidad como una técnica, vamos a hablar como una técnica o una metodología, más allá de que sea profesión o especialización, que centra la mirada en las necesidades del otro, inmediatamente
es una técnica inclusiva, o sea, no se debería ni siquiera cuestionar, ¿vale? Porque además la propuesta es como universal y la respuesta es de cada individuo que entra a la sala de psico, de cada niño o de cada niña. Yo creo que hay que plantear más el tema de qué capacidades tienes tú como adulto que son inclusivas realmente. O sea, ¿estás despojado realmente de todos los juicios? ¿Estás despojado realmente de ver diferente a los que tienen dificultades, a los que no? A esta infancia, a esta no. ¿Ya? Porque claramente que tú te tienes que modificar la propuesta cuando llega un niño con sus necesidades. Yo no hablo de que son necesidades educativas especiales, son sus necesidades, porque si no ya estoy haciendo una diferencia, una etiqueta que no me parece. Yo creo que la psicomotricidad es muy inclusiva, pero no sé si todos los psicomotricistas son tan inclusivos, que me pasa lo mismo con la educación, me pasa lo mismo con todo. ¿Ah? No, no sé qué tan inclusivo eres en tus capacidades. ¿Ya? Ese es el Bueno, tema. algo también que traía Susana Mo, que fue una también de nuestras entrevistadas, la saludamos, también te mandan muchos saludos y caritas, y ella pregunta cuáles serían las competencias para vos de psicomotricista o la psicomotricista, según tu criterio. Bueno, yo creo que una de las primeras es la capacidad de mediación, que es un tema que hay que trabajar mucho, que es muy transformadora. Cuando te conviertes en mediador, desde el adultocentrismo a ser mediador es una competencia que creo que hay que trabajar mucho. Bueno, la observación, el enraizamiento, el estar aquí y ahora, por lo tanto, ahí la gestión de tu propia historia, de tu vida, de tus emociones, de lo que sabes, ponerla a disposición del otro y no a disposición tuya en la sala de psicomotricidad. Creo que esas me parece que son las más importantes. Y creo que también estas competencias inclusivas, eh, creo que también habría que empezar a trabajarlo ahora. Creo que son las que más, eh, al menos a mí son las que más me movieron y que son las que más necesita la gente cuando se está formando. El convertirte en mediador significa salir de tu lugar egocéntrico y empezar a mirar realmente al otro y diseñar hacia esas necesidades, no hacia tu fantasía. Esas yo creo que son una de las principales. Y también pensaba en esto de las competencias, el hecho de hacer este pasaje de lo personal a lo profesional, ¿no? Que quizás hay ciertas distancias que, bueno, acá llamamos distancia operativa, distancia óptima, digamos, como Claro, posar la mirada y observarlo, participes o no, puedas estar en algún rol de observador quizás más en el registro o claro. participando, de cuáles son esas variables que una puede pescar, me imagino tanto a nivel individual como en grupal, eh, digamos, para después empezar a pensar una intervención o una dirección o una hipótesis de Claro. trabajo. Ya, lo que pasa es que ahí una de las cosas fundamentales que yo creo que hay que trabajar en la formación personal es precisamente la red. El que tú nunca vas a estar solo como psicomotricista por lo que tú estás planteando. Porque el diseño a veces de una propuesta de mediación para cierto caso puede ser muy difícil. Porque además tienes que estar a cargo de una parte de la terapia, del proceso terapéutico, tiene que estar incluyendo también a la familia y al entorno de ese niño o esa niña. Entonces tú nunca puedes estar sola en la psicomotricidad. Y creo que también salir del egocentrismo, del adultocentrismo, también te permite eso, el empezar a entender cuáles son tus límites, porque en el fondo te empiezas a organizar. Con estos límites tú te organizas. Estas son mis capacidades, estos son mis competencias, esto es lo que puedo hacer, necesito a otro. No, no lo dejo afuera, sino que lo necesito. Y eso es lo que yo creo que es el punto que hay que trabajar en la formación corporal y personal y resaltarlo en la práctica psicomotriz, digamos. El aprender a mediar, tú medias solo cuando el otro te evidencia sus necesidades. Ahí recién puedes plantear si es más cercano, si es más lejano, si basta solo con tu gesto y tus palabras o tienes que involucrarte mucho más, o si tienes que usar otros mediadores externos,
como puede ser la danza, como puede ser la música, pero entender que esos son mediadores, no es que la música sea psicomotricidad, no es que la danza, entonces eso creo que falta trabajarlo mucho y es solo experiencia, y ahí la supervisión, o sea, tienes que estar acompañada y supervisada siempre, si no se te va esto de las manos, no puedes estar sola. Sí, acá nos está saludando Vera de Río de Janeiro. Hola ¡Ay, Vera. Vera! Hola. El otro día sí estuvimos juntas el miércoles pasado, en el fórum. Sí, Sí, que sí. bueno, también están organizando estos encuentros internacionales muy, muy, muy ricos y Sí, algo que también se hablaba y se puso en práctica, se vivenció el hecho de pensar no solo en una técnica, sino en el recurso. Digamos exacto. que no es la técnica de por sí, digamos, acá no hay recetas, no hay pasos a seguir, es un recurso que se va adaptando y se va pensando en el cada encuentro y con cada quien, ¿no? Sí, sí, porque eso mismo, o sea, claramente, sobre todo si te formaste como psicomotricista ya con una profesión en el cuerpo, la tendencia va a ser usar esa profesión como mediación, como punto de mediador. O sea, voy a utilizar el deporte, voy a utilizar la danza, en fin. Pero no, eso empieza a cambiar en el momento en que tú empiezas a prepararte cada vez más con formación continua, que no puede parar, con mucho acompañamiento, con supervisión y todo, el entender que los otros mediadores que tú utilices son en relación a lo que necesitan niños y niñas. O sea, y que no necesitas prepararte tanto en eso. Lo que te preparas es en la mediación. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar a petición de una paciente con la danza de los abanicos japonesa, por ejemplo. Ese fue el mediador ahí. Pero no es que la danza japonesa, o sea, de los abanicos sea psicomotricidad, sino que en ese momento se instauró como un mediador que hace un puente en que ella se traspase de un lugar, de un momento evolutivo a uno un poco más adelante. Eso es mediar, que los niños vayan evolucionando y que sea con los mediadores que ellos necesitan. Hay, y ahí es un trabajo que tenemos que ir haciendo siempre, de supervisión, y ahí tenemos que ser súper creativos, o sea, tenemos que ser personas. Hay características del mediador también, es una persona que estudia, que es innovador, que está siempre a la vanguardia, que entiende todo mucho antes. Hay características de mediador, pero eso pasa por salir de ti mismo y centrarte en el otro, claramente. Y también este lugar de guardar cierto lugar de el descubrimiento, ¿no? Del factor sorpresa, porque también Claro, pasa, o te vas para el otro lado y decir, bueno, ya lo tengo demasiado armado, pienso, y de repente lo espontáneo queda en un otro plano que a veces es eso, a partir de eso, se piensa en el trabajo, ¿no? En la continuidad del encuentro, claro. que es para la relación, para el encuentro y la comunicación con ese otro, con esa otra. Claro, o sea, en terapia, sobre todo cuando estás con niños con las dificultades que le están entorpeciendo su desarrollo, es ir investigando por qué y es ir dándole bienestar también, que él se sienta bien consigo mismo o ella, eh, y que su familia empiece a también a sentirse bien con esto. Entonces, también ahí yo sí hablo de cargar la mochila con responsabilidad y hacerte responsable de una terapia psicomotriz. También tienes que tener características importantes como terapeuta, que tienes que formarte, tienes que adquirirlas, se tienen que acompañar. Y una de esas es la frustración también, si no siempre te resulta la terapia. O sea, no siempre necesitan psicomotricidad, no siempre tú eres el psicomotricista, no siempre le caes bien a los pacientes y necesitan a otro. O sea, también la frustración por lo que simbolizamos, no por cómo somos. Y eso también es un trabajo, también tenemos que madurar los psicomotricistas, digámoslo. O sea, y eso es un trabajo que necesita acompañamiento. Y pensaba también esta palabra que a veces es un poco controversial o se usa de diferente manera, la interdisciplina. Es como, bueno, Ah, pareciera una panacea
Y en realidad es como hay una zona de construcción y hay un trasfondo de la interdisciplina, digamos. Es un lugar complejo, pero que es Claro, necesario. pero absolutamente necesario. O sea, bueno, en parte nosotros en Chile la tenemos porque todos nos hemos formado con una profesión anterior. Entonces la transdisciplina está en ese momento. Pero nosotros en CICEP, en la Fundación, netamente, entonces sí que necesitamos un grupo de otros y otras profesionales, qué sé yo, kinesiólogos, de la psicología, de la terapia ocupacional, etcétera, etcétera, porque también hay que entender que en algún momento tienen que entrar a la sala de psico o nosotros al lugar de trabajo de ellos para poder observar, intercambiar, tenemos que conversar, tenemos que comunicarnos. Si hay que armar una red terapéutica, si eso es parte de una de las características de la terapia psicomotriz, tenemos que tener, y ahí está la transdisciplinaridad, porque además yo debo reconocer que no tengo todas las competencias. Yo tengo solo las de psicomotricista y que desde ahí es que necesito otras disciplinas para, según las necesidades de cada niño y niña. Si tampoco es porque a mí se me antoje o porque a mí se me da la gana, es porque ellos necesitan esto. Pero sí, Totalmente. el celo, los celos ahí, y cuando empiezan a funcionar los egos, uff. Y ahí, bueno, ahí es el trabajo de la puesta de la supervisión, del acompañarse en el día a día, de encontrar también lugares propios, personales, para poder Sí, seguir estudiando, que eso también va a resultar de un recurso en un futuro. Y acá, bueno, te ten, están mandando sí, saludos, tener tu vida chat. propia, también tener tu vida propia. Eso es importantísimo en la psicomotricidad. Hay gente que la psicomotricidad se convierte en su vida y eso no es recomendable. No, hay vida antes de la psicomotricidad. Yo creo que eso también es súper terapéutico. Es Antes muy puede ser con, exacto. Sí, totalmente. exacto. Bueno, me están quedando poquitos minutos. Sí, ya te va a Y avisar. hacerte esta pregunta, que es la pregunta Dime. final que nos caracteriza en el café psicomotor. Y queríamos preguntarte, vos como Marcela, ¿qué es lo que le dejarías, qué palabras, qué mensaje quisieras dejarle a los psicomotricistas y las psicomotricistas que se están formando y que están viniendo? Eh, es una palabra que estoy usando hace rato, es la responsabilidad. La responsabilidad, el hacerte cargo de tu profesión y del bienestar que provoca otro, por lo tanto también tienes que ser responsable contigo misma. Yo creo que la responsabilidad hacia los derechos infantiles, responsabilidad hacia tu resguardo personal y profesional, responsabilidad con esto que elegiste, que nadie te obligó, pero hay que ser responsable también para hacer la psicomotricidad como debe ser. Esa es como sería mi palabra, la responsabilidad. Bueno, acá también te siguen agradeciendo, en el medio también se fue sumando gente, comentando, rescaté muchas de las preguntas y comentarios que Sí, habían sí, salido, y bueno, más que nada agradecer, me sale palabra agradecimiento, fue muy, muy lindo poder encontrarme con vos acá y conocer un poco más del abordaje psicomotor y escuchar las voces, que esto sí, vuelve algo personal y propio y encarna todo este trabajo que venimos haciendo y armar redes. Esto capaz que es sí. una de las cosas buenas o positivas de la virtualidad, que es un medio para encontrarse. Sí, sí, no es el único, pero es un medio. No, yo solo Sí. agradecer. Estoy muy agradecida que sigan con estos espacios tan bonitos de café, de mate, de infusión, da lo mismo. Pero el tema es que nos encontremos. Mira, ahí está Gloria, Totalmente. también saludos, Gema, Vera, bueno, hay varios, así que saludos a todos. Varios que te conocen. Así que desde Espacio Habitarte, Vale, Sofi y yo te mandamos un saludo enorme, un abrazo que espero que llegue y Un nos beso estaremos enorme. acá viendo la presencialidad. Sí, espero. A ver si en el 2021 nos podemos ver.
Ay, sí, cruzo los dedos. Sí. Un beso enorme. Muchas gracias, saludos a las tres. Chao. Chao.